Buen sábado para todos. Hoy estoy en reemplazo de Cruz Gómez Paz, que se ha tomado unas merecidas vacaciones con un living de lujo para debatir todos los temas de la semana. Una semana muy complicada, por cierto, y para eso lo tenemos a Juan Turelo, periodista especialista en economía, para que nos aclare un poquito este panorama durísimo, Juan. Así es, durísimo, dificilísimo, pero dejamos atrás agosto. Yo creo que el vestido de Karina refleja eso. Estamos en septiembre, el primer día de septiembre. Ojalá que tengamos una buena primavera, no solamente en la temperatura, sino también en la economía. De eso vamos a hablar, aunque venimos de una situación muy complicada y todavía las señales hacia el futuro no están del todo claras para saber cuál va a ser un poco el rumbo de la economía. Está el doctor acá. Yo creo que también nos debe afectar físicamente toda esta incertidumbre, los problemas que hemos tenido en las 2 últimas semanas. Es así. Juan Pacharoni, especialista en seguridad vial. También vamos a hablar de estos temas recurrentes de conductores que chocan, atropellan y huyen. Los accidentes nuestros de cada día. Sí. Accidentes que pasan habitualmente, que a veces toman trascendencia, a otros no, y que con cierta recurrencia últimamente ha habido un incremento en la fuga del lugar del accidente, que vamos a tratar también a nivel legal, qué pasa con esa fuga cuando uno se va del lugar del accidente. Bien, Facundo Toro nos trae el aire fresco a este living. Contanos, Facundo, bueno, estás en muchas cosas, pero se vienen algunos festivales interesantes. Así es, bueno, venimos a ponerle música a la tarde y a contar un poco lo que estamos haciendo por los festivales, recorriendo muchos de norte a sur. Y bueno, acá estamos encantados de estar en esta mesa con todos ustedes. En buena hora. Y el doctor Daniel Pizzi, médico de cabecera de esta casa. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo andás, Karina? Siempre un gusto estar contigo, ¿eh? Igualmente, doctor. Bueno, vamos a hablar con vos de la vacuna de la meningitis que está faltando para los chicos de 11 años. Sí, vamos a hablar como está todo el país, ¿no? Todas estas cosas. Y esto nos preocupa muchísimo. Creo que es un tema que lo tenemos que tratar porque teníamos el mejor calendario de vacunas del mundo y bueno, me parece que eso, dar un paso atrás en esto sería realmente una tragedia sanitaria, ¿no? Es así. Bueno, Juan, ¿qué definición le darías a esta semana? Vos sabés que los periodistas son los primeros que preguntan. Hoy estás de conductora, así que yo les quería preguntar qué palabra han usado ustedes como para definir estos 4 meses, porque la corrida cambiaria comenzó el 24 de abril, parece tan lejano, pero ahí comenzaron los problemas en la economía. Y hoy los sociólogos, los politólogos tratan de encontrar qué palabra define esta situación. Si tuvieran que elegir una palabra para decir cómo han vivido estos meses o esta situación, especialmente muy complicada en las 2 últimas semanas por lo que fue la escapada del dólar. Bueno, principalmente la crisis, crisis, ¿no? Crítica, sí. Crisis. ¿Se les ocurre alguna otra palabra? Incertidumbre, ¿no? Incertidumbre. También. Estrés. Laberintosa. Me gusta esa, sí, bueno, muy bueno. Bueno, los sociólogos dicen que una de las palabras que más se ha usado en los últimos tiempos, sobre todo en las redes sociales, es confusión. Me parece que es una palabra acertada. Y a nivel de lo que es el diagnóstico, excepto lo que dice Juan, yo creo que la palabra es incertidumbre. Y también, para decirlo con todas las letras, a mí me parece un desánimo o una desazón con lo que ha sido la conducción por parte del gobierno nacional de esto. La gente creía que iba a tener mucho más capacidad para manejar este asunto, sobre todo un equipo conformado con economistas, con gente de calidad que iba a poder manejar esta situación. Y yo creo que hay en ese sentido desánimo, desazón y, como bien dice el doctor, estrés, es decir, porque la gente siente a la confusión mucha incertidumbre de cuál va a ser el futuro. Hemos tenido semanas que realmente se disparó el dólar, hay muchas causas detrás de ese fenómeno, incluso especulaciones, pero me parece que en cuanto hacia el futuro, el gobierno va a tomar una serie de medidas que tienen que ver con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y a su vez con algún tipo de impuestos que van a volver. Por ejemplo, se habla de las retenciones al campo y a la minería y posiblemente un impuesto a los gastos con la tarjeta de crédito en el exterior, presumiendo que esos gastos son gastos turísticos. Habrá que ver cómo se instrumenta eso.
hay muchas divisiones dentro del gabinete, todavía Bueno, no justamente se está pidiendo eso, ¿no? Sí. Una renovación, un cambio de caras en el gabinete, fundamentalmente Exacto. con dos figuras que son el jefe de gabinete y el ministro de Economía. Jovne, ¿no? Pero el presidente no lo quiere No. hacer. A mí me parece que en el caso del ministro de Economía es que el presidente es como decir las decisiones, en definitiva el ministro es un brazo del presidente, está ejecutando las políticas que decidimos. Y en el caso de Marcos Peña, es el hombre de suma confianza de él, que lo ha acompañado durante toda su carrera política, pero como bien decís vos, Karina, la sociedad pide una renovación de sus dirigentes como para generar credibilidad, aunque muchos dicen que, más allá del acuerdo con el fondo, las medidas que se vayan a poner en marcha, se necesita también cierto acuerdo de la dirigencia política, ¿no? Es decir, acuerdo de políticas y de políticos para que lo que se decida hoy siga el próximo año y siga aún cuando asuma un gobierno distinto al de Cambiemos, al de Macri, etcétera, porque eso también lo miran quienes están en el exterior y nos prestan el dinero para salir de esta crisis. Dice, ¿me van a devolver el dinero? Cualquiera sea el gobierno, o va a haber un cambio tan rotundo que a lo mejor alguien declara una cesación de pagos o no reconoce esta deuda. Así que yo creo que no solamente hay que definir políticas, sino políticos que asuman el compromiso de que lo que se decide se va a seguir cumpliendo. Perfecto. Doc, esto genera estrés, pero también algunas otras patologías en la gente, toda esta incertidumbre que se vive, Seguro, estas subas seguro. del dólar tan estrepitosas. Bajan mucho las defensas, la gente está muy preocupada, pero me sucede con amigos, ¿no? Que se enferman, que caen en cama con fiebre. La incertidumbre, como decía el doctor, eso que no llega la boleta del gas y estás esperando que vengan 15.000 pesos y no sabes si te va a alcanzar el sueldo. Y todo eso es una cosa A mí terrible. me cuenta mucha gente que se levanta a la mañana y cuando comienza, un poco somos responsables de ese bombardeo informativo, el tema del dólar, los costos de los servicios, los problemas a lo mejor para cargar nafta con los alimentos, es como que comienza a asumir cierto estrés o cierta tensión en su propio cuerpo a lo largo de la Y jornada. eso baja las defensas. Ajá. ¿Y qué puede provocar? Los gérmenes que andan dando vuelta, que siempre andan, sobre todo en esta época, con estos cambios de tiempo y que este frío que de golpe también ha vuelto y todas estas cosas, hace que los gérmenes puedan atacar y producir cualquier tipo de enfermedades. Esta es la época de las respiratorias. Si estuviéramos en verano serían las diarreas del verano, qué sé yo. El tema es que bajan las defensas porque esta situación, y yo estaba escuchando atentamente a Juan, ya viene de varios meses. Y esto va minando el organismo, ¿no? Y sobre todo se da en aquellas personas, mujeres u hombres que son cabezas de familia, que viven de un sueldo, que ven que no les alcanza para llegar a fin de mes. Y bueno, y aparte lo de estos últimos días, ni hablar. Así es. A todos nos dio miedo eso. Sobre todo, ¿no? Facundo, ¿cómo repercute en el caso de los músicos, de quienes están en el arte? ¿Hay un impacto directo de la crisis que se vive en el país? Sí, en realidad los músicos, créeme que les cuesta muchísimo. Nosotros hemos sido privilegiados porque hemos logrado estar en un lugar donde podemos vivir de la música, pero es un rubro que no es fácil, como todas las cosas, ¿no? Pero el músico tiene que, por ahí, mandarse, dejar la familia, ir a buscar por todo el país los escenarios, digamos, ¿no? Y por ahí, en el folclore sobre todo, es bastante difícil, porque hoy la generación de hoy escucha más otra música también y está más expuesta a lo que los medios están mostrando, ¿no? Que es mucha música afuera, sobre todo mucha música afuera viene a este país. No se escucha tanto folclore como en los 90 cuando venimos nosotros, y ni hay que hablar de antes, ¿no? Entonces, bueno, nosotros siempre estamos bregando para que darle un empuje a los chicos nuevos, porque obviamente que sí se puede con propuestas nuevas y con cosas nuevas. El músico está igual que todos, ¿no? O sea, hasta inclusive nosotros, que yo tengo 25 años con la música y vivo de esto hace este tiempo, y es difícil, hay menos festivales, obviamente no se animan a hacer festivales porque obviamente es una movida muy grande y los festivales folclóricos llevan mucha gente, y si esa gente no va, es difícil hacerlo. ¿No? Porque Entonces hay las que apuestas son buscarse menos ya las espacios. apuestas, Así pero es. la música y la diversión nunca deja de estar también, ¿no? Hasta en los momentos más críticos, porque es el escape de la gente, o sea, Claro. es el momento donde la gente, si se acaba eso también ya
No queda nada. Imagínate, está ¿Qué todo el te día queda? renegando. Y llega el fin de semana y no hay baile, no hay peñas, no hay festivales, ya bueno. No hay cable a tierra. Entonces un cable a tierra. Exacto. Pero bueno, un consejo que siempre le doy yo a todos los que comienzan en esto es que le metan para adelante porque somos nosotros los encargados, cada uno de su lugar, de sumar un poco para que el país mejore y esté mejor. Cada uno desde lo suyo. Obviamente lo que hablaban recién, esperamos también a que los políticos lo hagan porque son los que Claro. nosotros elegimos para que nos defiendan y cuiden nuestras cosas, ¿no? Bien, otro tema que planteamos al comienzo del semanario está vinculado con distintos hechos que se registraron en las últimas semanas y que tienen que ver, Juan, con conductores que atropellan y huyen, pero que se han dado varios casos en un tiempo muy corto. Y queremos saber, bueno, ¿a qué obedece esto? ¿Por qué la gente tiene esa reacción de escaparse frente a un hecho tan grave, ¿no? Bueno, primero importante marcar de que estos hechos, esta fuga, se ha dado hace mucho tiempo y es algo muy recurrente y que tristemente va a seguir pasando. Tiene una explicación psicológica en algún aspecto y en otra parte ya hay que verlo desde una óptica penal, desde una óptica como un delito. La explicación psicológica que tiene es que ante una situación de trauma, el accidente para una persona es un trauma, es una situación de estrés imprevista, impensado, tanto para la víctima como para el victimario. Y ante esta situación de trauma, el victimario se activa su cerebro reptiliano, doctor me va a corregir si me equivoco, con sus dos instintos más básicos, que son el escaparse y el atacar. Es casi inconsciente esto. Este trabajo psicológico puede durar algunos minutos o algunas horas, pero no puede durar varios días. Ahí, claro, el peso de la conciencia tiene que surgir en algún momento. recién hablamos, ¿no? que en algún momento esa intencionalidad de yo querer que se abra la tierra y que desaparecer del lugar traumático o retrotraer la situación para atrás, es entendible. Todos los que hemos pasado por alguna situación traumática vamos a vivir cosas similares. El tema es cómo continúo después. Vamos a suponer que yo me doy a la fuga porque tengo miedo por mi familia o porque tengo miedo por mi persona, pero inmediatamente después me pongo a disposición de la justicia, que no son los casos habituales. La mayoría de los Eso es lo que casos no pasa, habituales son lamentablemente, gente ¿no? que se da a la fuga, Y hay que llega ir a a su buscarla casa, con la fuerza pública. que también involucra a la familia. Es muy raro que este conductor que atropelló y que mató actúe solo y no tenga una connivencia familiar, de amigos, de querer empezar. Y eso es importante marcar, que hay un reproche jurídico, la sociedad la irrita ese tipo de acción. Ya el accidente en sí mismo es algo que se pudo haber evitado, sobre todo bajando la locura social y bajando la velocidad, que es una de las grandes causas de la muerte del tránsito. Pero que alguien haya un accidente con una muerte y que aparte se dé la fuga y no se presente, genera un enojo social, y por eso es que a principios del año pasado se sancionó una ley, una modificación del Código Penal, que establece que esa conducta, la de atropellar a alguien, producirle la muerte y darse la fuga, es un incremento del tipo penal que hace que no sea excarcerable. O sea, la persona, el mínimo del tipo legal, Sí. es de 3 a 6 años. Vos sabés que mientras vos hablabas me acordaba, no sé si recuerdan la película Relatos Salvajes. Sí, claro. Hay uno de esos capítulos que creo que se llama Oscar Martínez, Sí, el sí. actor, Sí. que se despierta, que hace de padre, cuando el hijo viene de haber atropellado a alguien en la madrugada y buscan un culpable y creo que le ofrecen el jardinero, si no me... ¿no? Me hace acordar mucho lo que vos decías en ese sentido de escaparse y buscar a alguien para salir de eso. Es ese trauma Y para por eso digo ocultar que- también el vehículo, para lavarlo, para Ahí entramos ya en arreglarlo. ahí, Sí. ahí Es como dejamos lo psicológico, tremendo. dejamos Sí. lo psicológico, supero la conciencia y ya tomo acciones delictivas, ya empezar a hacer eso, digamos, por eso la recomendación tiene que ser más allá de la reacción inicial, ponerse a disposición de la justicia, siempre más conveniente, sobre todo a nivel penal incluso. Aunque te hayas ido, pero Aunque a las te hayas pocas ido, horas exactamente. presentarte en la justicia. No es lo claro. mismo presentarme 4 o 5 días después que presentarme a las pocas horas. Lamentablemente, en los hechos no sucede que las personas se presenten a las pocas horas. Son pequeños casos. La mayoría de las fugas solamente se presentan cuando la Fiscalía, a raíz de pedir informes a diferentes cámaras, hoy en día la tecnología que rodea las ciudades Sí. permite que muchos de estos casos se puedan empezar a esclarecer. Entonces recién aparecen cuando se sienten cercados por la unidad judicial, digamos.
Es así. Facundo, ¿ustedes se movilizan mucho en colectivos, vehículos o lo hacen más en avión? Digo, por las precauciones que toman a la madrugada cuando salen por ahí de los espectáculos. Sí, es? nosotros viajamos, yo tengo un colectivo propio, un motorhome. Vamos, somos 16 personas las que viajamos y bueno, tenemos cama todos, viajamos muy cómodos ya, pero en épocas anteriores ya viajábamos como sea. Era ir así, capaz que en 2 combis o a veces en autos, en los comienzos. Pero ¿Toman prevenciones, digo, a la hora de conducir? Sí, tenemos, cuando hacemos viajes largos vamos con 2 choferes. Son choferes también que nos acompañan siempre, no son al azar, digamos, ya trabajan con nosotros. En general casi todo, el chaqueño, los nocheros, Jorge, los tequis, nos manejamos así ya. Y bueno, yo cuando puedo, generalmente trato de evitar, si tengo conexiones aéreas, lo hago en avión. Cuando puedo lo hago en avión. Pero yo más que nada porque yo tuve un accidente en el año 98 donde me quebré varias vértebras de la columna, que le aprovecho para mandarle un abrazo a mi doctor Oscar Mustafa, que es su gran amigo. A través del tiempo nos hicimos muy amigos también. Claro. Cosas que pasan, te habrá pasado alguna vez también. Y bueno, entonces por ahí trato de buscar la comodidad para mi salud, digamos, ¿no? Porque bueno, pasó el tiempo y yo soy un poco vagoneta, como decía mi abuela, para ir a hacer la fisioterapia y todas esas cosas. Entonces, bueno, a veces que cambia el tiempo, hay momentos que me duele. Entonces, bueno, pero trato de evitar viajar porque por más que vayamos cómodos en el colectivo, no deja de ser un vehículo que está en movimiento todo el tiempo. Claro. Entonces, cuando puedo hay, pero viste que también no hay conexiones a todos lados. A veces tenés que ir, no sé, para llegar a Catamarca en avión, te llevan a Mendoza, de Mendoza a La Rioja, y fíjate con irte en auto, porque es así, ¿viste? Pero sí trato siempre... Lechero. Siempre trato, bueno, tengo 45 años, soy joven, pero tengo ya una vida realizada, muy linda. Y bueno, pienso también en mi familia. Tengo 2 hijas, mi Antonella y Esmeralda. ¿Qué edades tienen? 23 y 3. Ah, mirá qué diferencia. Cada 20 años. O sea, tengo 45, a los 42, a los 62 no se viene todavía. Y bueno, pienso no solamente en mí, pienso Sin dudas. En los demás también, ¿no? Bueno, vamos a ir acercándonos ya al cierre de este bloque. Vamos a seguir, por supuesto, dialogando en este hermoso living. Y como todos los sábados, les vamos a presentar la obra de autores, de artistas cordobeses. En este caso, es la obra de Daniel Cedita. No es cordobés, es adoptado porque nació en Rosario. Y antes de vivir justamente en Córdoba trataba de dibujar, pintar, visitar museos, muestras fotográficas que lo incentivaban para hacer este tipo de obras. Vamos a ver el río Ascochinga, hermosa esta pintura, y también Iris, otro de los cuadros de este artista rosarino adoptado por Córdoba, Daniel Cedita. Muy linda. Vamos ahora a hacer la primera pausa aquí en Semanario. No se vayan, que ya volvemos.